La pregunta es, estimado Francis, ¿se puede decir que el choque de los cúmulos de galaxias confirman la existencia de la materia oscura, caliente o fría? Esto viene de una discusión en el club de fans en Facebook, en el que hablabas de cómo se ha usado el cúmulo de bala como una de las evidencias de existencia de materia oscura, ¿no? Al verse cómo las galaxias cruzan, pero el gas queda atrapado en medio, las estrellas pasan a través, y sin embargo la mayor parte de la masa pues se ve que también pasa a través en lugar de estar en medio, ¿no? Entonces, en ese vídeo tú decías que, bueno, porque no le gustan estas explicaciones de materia oscura y de energía oscura y de la cosmología actual y estas cosas. Y de hecho, bueno, tiene algunos reparos también con el método científico de cómo se usa. Pero bueno, en ese vídeo hay una frase en la que tú dices que, bueno, el choque de galaxias y matiza, o el aparente choque de galaxias en este cúmulo, pues se ha usado como una de las evidencias en materia oscura y tal. Entonces él dice que, puesto que tú dices el aparente choque de galaxias, que eso quiere decir que a lo mejor no están chocando las galaxias y que hay dudas sobre que eso sea una evidencia de materia oscura. Entonces, esa es un poco la pregunta en su contexto. Sí, bueno, quizás no recuerdo el vídeo, quizás me refería un poco al tema de las ideas de gravedad modificada, ¿no? Que hay varias hipótesis para explicar el cúmulo de la bala utilizando gravedad modificada, en el que básicamente la afirmación clave que apoya la idea de que la gravedad modificada permite explicar perfectamente lo que observamos, es que básicamente no estamos observando lo que queremos estar observando, no estamos observando realmente una colisión, sino que estamos observando un objeto, resultado quizás de otros fenómenos, que es un objeto complicado y que se puede tratar de explicar utilizando gravedad modificada, ¿no? Porque mucha gente... Sí. El típico, los datos están mal. Claro, la interpretación que todo el mundo le da a los datos está completamente mal, porque la gente está sesgada por querer ver materia oscura. La gente quiere ver materia oscura sí o sí, entonces la gente busca interpretar este objeto como una colisión galáctica con el gas claramente diferenciado del resto, ¿no? Y entonces se ve que esa interpretación pues apoya mucho la idea de que la materia oscura en la colisión se mueve de manera diferente como se mueve el gas, ¿no? Entonces, la gente que propone que es el gas el que está produciendo por una modificación de la gravedad el aparente exceso de materia en las regiones donde no hay gas, es porque en realidad eso no es un choque de galaxias, sino es otra cosa, ¿no? Entonces, quizás yo me refería un poco a eso, ¿no? Pero yo digo, esto es una cosa que defiende muy poquita gente, los defensores acérrimos de Mond y de sus variantes son los que defienden este tipo de ideas, y claro, es un porcentaje muy pequeño de la comunidad. Entonces, hay otros choques de galaxias, otros cúmulos parecidos al cúmulo de la bala, pero no son tan claros. Entonces, en ellos es más fácil meter las ideas de tipo Mond. Pero si la idea de Mond, que básicamente es que donde hay materia oscura, lo que en realidad tenemos es materia que está generando un campo gravitacional que no corresponde a la predicción de la gravitación de Newton, fundamentalmente porque esa materia se está moviendo muy lentamente. Entonces, se está acelerando a aceleraciones tan pequeñas que aparece pues, una especie como de aceleración promedio, una aceleración constante, que es la que en apariencia genera ese campo gravitacional aproximadamente constante, que es lo que llamamos pues, el halo galáctico debido a la materia oscura, ¿no? Entonces, en realidad, donde creemos que no hay gas, en realidad sí hay gas. Entonces, para que eso sea así, pues tienes que interpretar este objeto no como la colisión de dos galaxias en cuyos núcleos están claramente separados, sino como un objeto diferente y bueno, hay gente que lo interpreta así. Una de las personas, por ejemplo, que defiende mucho eso es Sabine Hossenfelder, la de Bad Reaction, el blog, que ella es una de las grandes defensoras de que cuidadito, que el cúmulo de la bala no demuestra nada. Pero claro, estamos hablando de 3 o 4 personas, muchos de ellos que no son astrofísicos profesionales, ni se pueden calificar, entre comillas, como expertos en materia oscura. Son personas que les gusta presumir o asumir que la materia oscura, como no la hemos encontrado, no encontrar algo significa que no existe. Hay que decir que
realmente la discusión de la materia oscura se ha centrado mucho, o sea, este era un debate legítimo, yo suelo decir que esto era un debate legítimo en los años 80. Entonces, pues, poder discutir estas cosas, ¿no? Simón, si no sé qué, pero hoy en día, bueno, es como discutir la evolución de las especies o estas cosas, ¿no? O sea, tú puedes ver fósiles y pensar que esos fósiles no son animales que vivieron ahí, que quedaron fosilizados, sino que, pues, que un proceso en la roca fabrica cosas que se parecen mucho a animales. No sé, o que un creador los puso ahí adrede para engañarnos. Entonces, hombre, sí, siempre puedes forzar mucho la explicación, ¿no? Pero fíjate cómo será esto del MOND, que la persona que inventó la teoría MOND como tal, que es Milgrom, Mordecai Milgrom, pues, o Mordecai creo que se pronuncia, él ya dice que algo de materia oscura debe haber, pero no tanta. ¿Por qué? Porque es cierto que para explicar la rotación de las galaxias tú lo puedes hacer con una teoría tipo MOND. Y durante mucho tiempo eso era lo que había. Quiero decir, la evidencia de materia oscura durante mucho tiempo fue la rotación de las galaxias, con Vera Rubin y toda esta gente, ¿no? Y remontándonos hasta Zwicky. Pero más recientemente, sobre todo con la cosmología de precisión, hay muchas más evidencias. Desde que tenemos observaciones de lente gravitacional, desde que tenemos observaciones del fondo de microondas, hay muchas otras evidencias muy fuertes, no solo de que existe materia oscura, sino que además, curiosamente, todas coinciden en que el porcentaje es 80-20, materia oscura, materia ordinaria, ¿no? Entonces, claro, explicar todo eso, de las galaxias para arriba, MOND no puede explicarlo. La formación de estructuras en el universo tampoco se ha podido explicar sin materia oscura. Entonces, claro, Milgrom dice que, bueno, que por encima para explicar los cúmulos de galaxias, el cúmulo de Bala, la cosmología, etcétera, sí que hay algo de materia oscura, pero no en las galaxias, ¿no? O sea, como que como hay MOND y materia oscura, las dos cosas, ¿no? Ese es un poco el nivel al que está ahora mismo la discusión de los que quieren defender estas cosas. Pero bueno, al final, claro, es lo que dice Francis, mientras no se detecte en un colisionador o en un experimento de detección directa o en un no sé qué, pues siempre va a estar abierta un poco esa duda, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, aquí sobre todo eso, hay que recordar eso de que la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia, salvo en casos muy excepcionales, ¿no? Entonces, que no observemos la materia oscura donde la estamos buscando, lo único que significa es que quizás la estamos buscando donde no está. Claro. Sí. Porque, por fortuna o por desgracia, la materia oscura puede ser casi cualquier cosa. Tenemos como 40 órdenes de magnitud para lo que puede ser la materia oscura. Entonces, tenemos demasiado lugar donde buscarla y estamos buscando solamente en ciertos lugares. Pero bueno, por fortuna, en los lugares donde más fácil es buscar la materia oscura, todavía no hemos llegado al límite en el que tengamos dificultades para buscarla. O sea, el no haber encontrado la materia oscura en la escala de interacciones débiles, lo que se llaman las WIN, las partículas masivas que interaccionan débilmente, o en la escala débil, lo que no significa necesariamente que interaccionen con la interacción débil, sino que interaccionan con otra interacción que tiene una escala similar a la débil, eso lo acabaremos de explorar en esta década. O sea, que sobre el año 2035, si no hemos encontrado las WIN, ya podemos decir probablemente las WIN no existen. Pero toda la gente que está diciendo ahora mismo, cuando todavía tenemos un hueco de casi 3 órdenes de magnitud en interacción, en coeficiente de interacción, en sección eficaz, donde tenemos un hueco que es la escala de baja masa alrededor de 1 gigaelectronvoltio, prácticamente 5 o 6 órdenes de magnitud sin explorar, todavía nos queda hueco, ¿eh? Todavía nos queda mucho hueco. Y donde realmente se esperaban las WIN a principios de los 90, pues no es donde esperamos las WIN a finales de la década, o sea, a principios de la década de los 2020. La década de 2020 empezará el año que viene, pero estamos ya casi, ¿no? Entonces, todavía tenemos un hueco, un buen hueco que tenemos que explorar. Entonces, necesitamos los instrumentos que van a empezar, que se están fabricando, que se están construyendo ya, muchos de ellos, pero que todavía quedan pues unos 3 o 4 años para que empiecen a tomar datos y necesitarán 5 o 6 años de toma de datos, etcétera. O sea que hasta principios de los 2030 no tendremos un resultado claramente excluyente de la WIN. Y porque tenemos lo que se llama el fondo de neutrinos. O sea, los detectores de materia oscura, para una interacción extremadamente débil, depende del material del detector. La curva de detección de neutrinos es parecida, pero es diferente según tengo un detector de xenón, tengo un detector depende
material que yo utilice. Pero en cualquier caso es una curva en la que llega un momento en el que si la interacción es cada vez más débil, llega un momento en que convierto el detector en un detector de neutrinos. Entonces, los detectores de materia oscura empezarán a dar señales, pero de neutrinos. Pero eso lo vamos a alcanzar, ya os digo, en esta década, a finales de esta década. Ahora mismo estamos todavía lejos. Entonces, hablar de que ese hueco que todavía queda, no tendríamos que explorar. Lo que dice, por ejemplo, Sabine de Hosenfelder, eso no tenemos que explorarlo. ¿Para qué lo vamos a explorar? Como encontremos la materia oscura ahí, todas mis ideas se van al carajo. Mejor que no lo busquéis, que yo debo de tener razón, que yo tengo que vender libros. Claro, eso es lo que no se puede consentir. O sea, eso hay que buscarlo, y se va a buscar, y de hecho está ya financiado. O sea, ese tipo de proyectos tienen financiación y se va a hacer, ¿no? Entonces, todo este tipo de proyectos, hasta que no nos den resultados claros de que las WIC no existen, pues no podremos dedicar todos nuestros jóvenes físicos a buscar la materia oscura en otro sitio. Que eso requerirá nuevas ideas, ¿vale? Porque las ideas de búsqueda de partículas WIC, etcétera, son ideas de principios de los 80. Bien, y por terminar el asunto, también preguntaba cómo la materia oscura permite los soles de hipervelocidad, que entiendo que se refiere por soles de hipervelocidad a estas estrellas de las que estábamos hablando, que en los datos de Gaia se ve que van a velocidades de escape de la galaxia, ¿no? Pero, bueno, no sé qué tiene que ver eso con la materia oscura. Quiero decir, la galaxia tiene una velocidad de escape que depende de su potencial gravitatorio, y ese potencial es el producido por la suma de la materia ordinaria y la materia oscura. Y es limitado. La diferencia es que si no hubiese materia oscura, probablemente gran cantidad de estrellas escaparían de la galaxia. A lo mejor hasta el Sol, ¿no? Bueno, no sé. No, el Sol no creo, pero... Porque el Sol también está suficientemente cerca como para no sentir toda la materia oscura de la galaxia, por ejemplo. Pero siente la que hay del Sol para adentro, ¿no? Sí. Sí. Que eso, por ejemplo, es otro tema abierto. O sea, dependiendo del modelo de materia oscura que tengas, la cantidad de materia oscura que hay dentro del radio solar cambia, por ejemplo. Si no sabemos si está más concentrada en el centro de la galaxia o no, si es más o menos constante, eso es una duda que tenemos, porque es muy difícil mapear la materia oscura dentro de nuestra galaxia. En la velocidad de escape de nuestra galaxia a la distancia del Sol respecto al centro galáctico es del orden de 530 kilómetros por segundo. Y el Sol se mueve a unos 240 kilómetros por segundo, como la mitad. O sea, que el Sol está claramente por debajo de la velocidad de escape. Sí, pero entiendo que podemos hacernos una idea de la cantidad de materia ordinaria encerrada dentro de la órbita del Sol, y sabemos cuánto es la masa total encerrada dentro de la órbita del Sol, así que podemos hacer una idea de la cantidad de materia oscura que hay, aunque supongo que dependerá si está más aplanada o es más esférica, o cómo sea su distribución, pues será más o menos, claro. Sí, en las curvas que intentan describir la distribución de materia oscura en nuestra galaxia, tienen mucha incertidumbre por debajo de la distancia del Sol. O sea, desde el Sol hasta el centro galáctico hay mucha incertidumbre. Entonces no sabemos muy bien cómo se distribuye. No tenemos... Que además es un problema casi, no quiero decir epistemológico, pero en el sentido de que, o sea, tú la única manera que tendrías de medir la materia oscura que hay dentro del radio solar es saber con precisión absoluta cuál es la masa que hay contenida en estrellas, que es una cosa terriblemente mal definida, porque la única manera que tienes que medir esa masa es analizando las órbitas de estrellas, que a su vez podrían estar afectadas por la cantidad de materia oscura que hay, con lo cual tienes este círculo vicioso que para saber una necesitas la otra, y si no sabes, entonces es intrínsecamente muy difícil. Porque solo contar las estrellas que hay en el bulbo de la galaxia, por ejemplo, que es la componente más masiva que hay de aquí al centro galáctico, es extremadamente difícil, y la única manera que tienes de hacerlo es analizar las órbitas de las estrellas. Pero claro, si resulta que también hay un porrón de materia oscura, estas órbitas también van a reflejar eso. Con lo cual estás ahí un poco atrapado.